Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Unidos con Cristo. El tema de esta semana va a ser el credo. Sí, el credo. La semana pasada meditábamos el tema de cuál es el contenido esencial de nuestra fe, o, dicho de otra manera, cuáles son qué es lo que nos hace ser cristianos. Vemos que precisamente nos hace cristianos el creer, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido para salvarnos. Ese núcleo, ese contenido es lo que nos define directamente como cristianos. Y veíamos también que esa creencia no es solamente una creencia teórica, abstracta, alejada de nuestra vivencia, sino al contrario, es un conocimiento que nos libera. Más que un conocimiento, incluso podemos decir, es inclusive el encuentro con una persona, el encuentro con Jesús, que es el Cristo, el Salvador, aquel que vino a redimirme y a mostrarme así el amor del Padre, infundiendo en mi vida el Espíritu Santo. Entonces, creemos en Jesucristo, le creemos a Dios, creemos en el contenido de nuestra fe católica y esta creencia es suficiente para transformar nuestra vida. Ahora, cabe decir que nuestra fe, justo porque se diferencia de una creencia abstracta, como ya habíamos explicado, se formula y tiene contenidos muy concretos y muy específicos. Planteémoslo de esta manera. Esa verdad que transforma nuestra vida, esa verdad que es Jesucristo, la verdad de la obra de redención que realiza sobre nosotros, es como la gran joya de una corona o aquel rubí especial que va en el centro de un collar. Pero, como buen collar o buena corona, esa joya importante no puede estar sola, sino que va acompañado de otras cosas que lo complementan y lo realzan. Lo mismo pasa con la fe católica, con la fe que creemos. Es esa verdad singular de la redención realizada por Jesucristo, viene acompañada de otras verdades que nos ayudan a vivir este encuentro. Entonces, si nos preguntamos cómo vivimos nuestra fe, hay que afirmarla. Nuestra fe la vivimos en la iglesia, por los sacramentos y ejerciendo obras de caridad. Pero si nos preguntamos cómo formulamos esta fe, tenemos que hablar entonces del símbolo de la fe. Sí, el símbolo de la fe. ¿Qué? ¿Me estás preguntando qué es eso, Natalia? No me hagas reír. ¿Por qué decimos el símbolo de la fe? En el mundo griego, el símbolo era una especie de imagen o baratija, cosa, que partida a la mitad servía para que dos personas se ubicaran, se conocieran y supieran que pertenecían a lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo vine acá hoy y me dijeron, oye, tienes que encontrarte con una tal Natalia, pero no sé quién es. Espera, ¿eres tú? ¿Natalia? Creo que sí. ¿Segura? A ver, vamos a ver. ¡Sí coincide! Bueno, ahora yo sé que ella es Natalia, porque Natalia tenía la mitad de esto. Su mitad y mi mitad, a ver, déjame unir otra vez, constituían el símbolo. De la misma manera, nuestra fe, ya decimos que es el símbolo de la fe, porque nos une como creyentes. Entonces, símbolo es aquel elemento que sirve para identificarse y que se complementa. Como nuestra fe nunca la profesamos de manera individual, sino que la recibimos siempre gracias a la iglesia y en la iglesia y por la iglesia, y constituye, gracias al sacrificio de Cristo, su elemento de unión, decimos que la expresamos en un símbolo de fe, es decir, en una formulación muy ubicada, es decir, muy estructurada, que sirve para identificarnos entre todos. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que un reino tiene que tener 4 cosas: un gobernador, estandarte, una finalidad común y leyes comunes. Las leyes comunes que nos identifican es la ley de la fe. Por ese mismo motivo, como la fe es aquello que nos unifica, nos identifica y nos hace ser parte del pueblo, también le decimos que es símbolo. ¿De qué otra manera también llamamos al símbolo de la fe?
muy sencillamente, credo. Y de hecho tenemos dos tipos de credo: el credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles. ¿Qué cosas tienen en común los dos credos? Están estructurados en 3 ejes con 12 artículos. Es decir, como si fuera un libro, tiene 3 capítulos y 12 parágrafos. El primer eje tiene un artículo y se refiere al Padre. Nosotros creemos en Dios Padre. Creemos que Él es creador de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, del mundo material y el mundo espiritual. Creemos también que Él crea simplemente por amor, que es nuestro Padre y que nos ama. ¿Y cómo nos ha manifestado ese amor? Entra entonces el segundo capítulo o el segundo eje del credo, ¿verdad?, que es el Hijo. Y respecto al Hijo tenemos 6 artículos de fe que nos hablan de Él. O sea, nosotros del Hijo creemos que fue engendrado por el Padre, es decir, que es en todo exactamente igual al Padre, es de su misma naturaleza, de su misma sustancia, que también es completamente divino, que es el Verbo de Dios. Después viene el tercer artículo de fe, en donde hablamos de la encarnación y nacimiento de ese Verbo. Nosotros como católicos creemos que el Verbo de Dios, el Hijo único de Dios, el que estaba con Él desde el principio, o sea, se hizo carne del seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Creemos en la concepción virginal de Jesús, que la Virgen, o sea, lo tuvo en su seno sin concurso de varón, o sea, directamente por obra y gracia del Espíritu Santo. El siguiente artículo de fe, o sea, habla sobre la pasión y la muerte de Jesucristo. Sí, por la encarnación Él se hizo el semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, pero además, o sea, Él muere, o sea, sufre y muere por nosotros para salvarnos del pecado. Eso nos da paso al siguiente artículo, que es el descenso de Jesús a los infiernos, o sea, y la resurrección. La resurrección, podemos decirlo, junto con la pasión y muerte de Jesús, es el corazón, es la joya del símbolo de la fe. Normalmente hay personas que le llaman querigma, pero quiere decir justamente eso, que el corazón de la fe descansa en esos artículos, en que Jesús, el Hijo de Dios, padeció por nosotros, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Si no hubiera resucitado, hubiera sido solamente un charlatán, pero su resurrección nos da fe, nos da confianza, o sea, de que Él verdaderamente vino a cumplir todo aquello que había anunciado. Siguiente artículo, la ascensión de Jesucristo a los cielos. No solamente Jesucristo resucitó, sino que también ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ese es el siguiente artículo de fe, es decir, el Verbo de Dios que se había encarnado, o sea, asumiendo nuestra naturaleza humana, eleva nuestra naturaleza. Podemos decir que ahí completa el ciclo de nuestra salvación. Si Dios mismo se hace hombre, asciende también al cielo para divinizar a la humanidad, en cierto sentido. Es decir, su salvación, en cierta medida, nos diviniza. Ahora, en el seno de la Trinidad está también el hombre. El último artículo de fe correspondiente al segundo eje, que es Jesucristo, es que Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En otras palabras, esto se llama parusía, que viene siempre acompañado del juicio final. Es decir, nosotros creemos en 3 venidas de Jesucristo, según San Bernardo. La primera venida es la de la encarnación, en donde nos muestra todo su amor, que culmina en el sacrificio de la cruz y en la resurrección. Hay otra venida intermedia, que es la venida que los católicos vivimos constantemente en la Eucaristía y en los sacramentos. Jesucristo se hace presente en cada uno de los sacramentos, pero de manera especial en el sacramento de la Eucaristía. Y la tercera venida, en palabras de San Bernardo, o en otro sentido, la segunda venida también, se refiere al regreso de Jesucristo cuando Él venga
como justo juez a poner orden sobre toda la realidad. Cuando Él venga a concretar la obra de la redención que ya inició, pero que aún no acaba. Cuando Él venga definitivamente a restaurar los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando ya no haya injusticia, cuando ya no haya dolor, cuando todos los pecados, sean perdonados y también justificados. Cuando los que hayan de salvarse realmente se salven y los que se tengan que condenar se condenen. Pero es decir, como católicos tenemos que ser conscientes de este artículo de fe. Jesucristo no es que vino una vez y ya. Nosotros estamos esperando de manera real y con mucha esperanza su segunda venida. A partir de aquí entramos ya en el tercer eje del credo, que es el Espíritu Santo, y que abarca 5 artículos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Qué quiere decir cada uno de estos artículos? Bueno, para empezar, el tercer eje está dedicado a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa en la historia, generando la Iglesia. De hecho, sabemos que la Iglesia fue concebida en el costado abierto de Jesucristo en la cruz y da a luz en Pentecostés, en la efusión total y completa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una verdad también esencial a nuestra fe, porque Jesucristo no solamente nos revela al Padre, sino que infunde en nosotros el Espíritu Santo para que podamos tener esa vida nueva de amor. De hecho, la vida eterna, la vida de caridad, la vida de Dios, no es más que otra cosa que el Espíritu Santo en nosotros de manera completa y que se va a hacer realmente presente o en el juicio final o ya después del momento de nuestra muerte. La Iglesia, por ende, es un artículo de fe que corresponde al eje del Espíritu Santo, porque ella existe gracias al Espíritu Santo. Y tenemos que ser muy conscientes de este artículo para promoverlo y también defenderlo. No existe fe sin la mediación y sin la intercesión de la Iglesia Católica. Quien pretendiera conocer a Jesucristo y tener fe en Él sin la Iglesia, en el fondo es como si tuviera un foquito y un motor, pero sin un cable que lo encendiera. Es decir, Jesucristo es el motor que nos da electricidad, el foquito es nuestra vida plena de fe, pero sin el cable que es la Iglesia hay 2000 años de distancia y siendo honestos es imposible llegar a conocer a Jesús y llegar a tener la verdadera fe que me otorga vida nueva sin la mediación de la Iglesia. La Iglesia decimos que es nuestra madre. ¿Por qué? Porque nos da a luz en la fe. Y Jesucristo fue lo suficientemente inteligente como para fundarla, para que su verdad, la verdad que nos transforma, no se derramara como agua por el desierto. Es como si hubiera creado un cántaro para depositar el agua, para que todos los hombres de todas las épocas pudiéramos beberla y tener la vida plena que se nos promete. Aparte de la Iglesia Católica, creemos en la comunión de los santos. Este artículo está íntimamente ligado con el anterior. ¿Por qué? Hay 3 niveles de iglesia. Está la iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos vivos y que luchamos por nuestra salvación. La iglesia purgante, que son los fieles que han muerto y en este momento están en el purgatorio, esperando la purificación de las consecuencias de sus pecados para entrar a los cielos. Y está la iglesia triunfante, con la Virgen María como tipo y modelo de esa iglesia, que es la iglesia de los santos, de los ángeles, de los que ya se han salvado y están contemplando a Dios cara a cara. Estos 3 momentos de la iglesia, que es la iglesia militante, purgante y triunfante, pertenecen a la sola iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ahora bien, por la gracia, más específicamente por nuestro bautismo y por la comunión eucarística, hay una doble comunión. Todos los hombres de todas las partes del mundo estamos
unidos por la Iglesia Católica, claro, hablando de los bautizados, estamos unidos, es decir, el bien que yo haga repercute en el bien de Natalia que está detrás de la cámara, pero también repercute en el bien del cristiano que en este momento está siendo perseguido en Medio Oriente. Pero no solamente mi comunión es con los que están en la iglesia militante, sino también con los de la iglesia purgante o incluso con la iglesia triunfante. Y los miembros de la iglesia que ahora están en el cielo interceden por nosotros. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando le pedimos alguna gracia a algún santo o alguna intercesión. De la misma manera, nosotros también podemos rezar por nuestros difuntos, los que están en el purgatorio, y ellos recibir los beneficios de nuestras oraciones por esta comunión de los santos. Vamos a poner un ejemplo. Es como una red. Por nuestro bautismo y por la Eucaristía, todos los cristianos de todas las épocas y también de todos los lugares estamos en comunión. El bien de uno repercute para bien de los demás, pero también el mal de uno repercute para perjuicio de los demás. El bien de todos se llama comunión de los santos y el mal de uno que se repercute en el resto se llama estructuras de pecado. Ahora bien, justo esto nos da pie para insertar el 11º artículo de la fe, que es el perdón de los pecados. Y si se fijan, es muy orgánica su ubicación. Después de... Natalia me está haciendo reír, que conste. Pero después de el Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de los santos, viene el perdón de los pecados. ¿Por qué? Sí, por lo mismo que se dijo, sí, la comunión entre nosotros, ¿sí? Los actos buenos que realizamos repercuten en el bien de todos, también el mal, pero también es artículo de nuestra fe que nuestros pecados pueden ser perdonados si nos acercamos al bautismo y al sacramento de la confesión, en virtud de el sacrificio de Cristo, es decir, porque Cristo murió y resucitó para redimirnos y para limpiar nuestros pecados. Si nosotros nos acercamos a los sacramentos correspondientes, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y ese perdón de los pecados no solamente repercute en beneficio nuestro, sino también en beneficio de los demás bautizados e incluso del mundo entero, específico de la Iglesia, y además es obra de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. El último artículo es creer en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y esto hay que afirmarlo. El día del juicio final, nosotros no solamente esperamos que nuestras almas gocen y miren a Dios, sino que esperamos también que se nos devuelva un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al que tuvo Cristo en su resurrección. Esto es un artículo de fe, es decir, nosotros como personas somos seres completos, de cuerpo y de alma, y la muerte implica una violencia muy grande en esa separación. Pero es parte de nuestra fe que Jesucristo, el día del juicio final, nos restaurará un cuerpo. Si nos salvamos, un cuerpo de gloria, dice San Pablo. Si nos condenamos, un cuerpo de perdición. Pero se nos va a devolver nuestro cuerpo. Y también hay que afirmar que creemos en la vida eterna, es decir, que la muerte no tiene la última palabra. Creer en la vida eterna tiene dos facetas. Una, la conciencia de que nuestra vida no acaba con la muerte, y eso nos mueve a la responsabilidad, porque si vivimos para bien, vivimos para Dios. Pero si vivimos según el egoísmo, según nuestras pasiones, según las envidias, según la avaricia, según la lujuria, según la ira, si vivimos provocando a los demás, si vivimos básicamente según las leyes y la acción del demonio, podemos ir al infierno. Y esto es algo que nos tiene que mover realmente a la responsabilidad. Pero la vida eterna tiene también una segunda acepción, que es la acepción de aquel que está salvado. Y vida eterna es vivir la vida misma de Dios que Cristo nos ha ganado y a la cual accedemos por el Espíritu Santo. Es decir, la vida eterna es aquello que describe San Juan en el capítulo 15,
de su evangelio. ¿Te gustaría saber más? ¿Por qué no lo consultas? Bueno amigos, eso fue todo por hoy. La revisión de El Credo con sus 3 ejes y 12 artículos. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Unidos con Cristo, Unidos C Cristo. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Recuerden, con el video tienen una lectura que pueden hacer y además las preguntas en las cuales van a poder medir cuánto están avanzando. Que tengan una buena semana. Dios los bendiga.